Creo que es bueno que los peruanos sepan exactamente lo que pasó en la reunión de las Naciones Unidas en Alemania y que ese hecho fue el que nos llevó finalmente a la Corte de La Haya y a recuperar más de 52.000 kilómetros cuadrados de mar. En el año 2002 fui invitado el Instituto Geográfico a presentar su ponencia en una secuencia de nombres geográficos en las Naciones Unidas en Alemania. Pero simultáneamente había una convención de cartografía en la que debíamos exponer nuestros productos. Fui solamente con el coronel Suárez, como pueden ver en la resolución que vamos a presentar al final. Y miren ustedes, solamente gastamos por cabeza $2.584 para 12 días. Comparen eso ustedes con el viaje de cualquier funcionario público, ¿no? Y se van a dar cuenta de lo que pasa cuando no existe ningún tipo de robo. Ahora bien, yo aproveché para presentar en las Naciones Unidas en el Congreso el atlas digital que había confeccionado el personal del Instituto Geográfico, en el cual había una peculiaridad. Era el primer mapa oficial en que figuraba el límite del mar con Chile, y lo pueden ver ustedes en el minuto 4.15. Están viendo en estos momentos cómo le explico a las cartógrafas alemanas nuestro territorio, todo lo que habíamos hecho, etcétera, etcétera. Ahí se presentó una cosa especial. Ese día, cuando comienza su exposición, o cuando iba a comenzar su exposición, el representante de Argentina, porque era el día que nos tocaba a los hispanoparlantes, el narrador de las Naciones Unidas nos pide disculpas porque había habido una confusión y no se había contratado ese día a los traductores de castellano a los diversos idiomas, ¿no? Y nos pasan para el final. Pero el final era dentro de 20 días y yo no tenía ese tiempo para permanecer en Alemania. Entonces subí al podio y le dije al representante de las Naciones Unidas que yo no podía esperar el último día y que iba a dar ese día mi exposición en inglés. Como siempre estaban presentes los traductores de inglés, entonces se produjo la traducción. Y posteriormente, a la hora de dar la charla en el Congreso, tampoco había los traductores de castellano. Entonces tuve que dar la charla en alemán para que de alemán se tradujese a los demás idiomas. Por eso es que me ven hablando dos idiomas, no es por elegante. Nuevamente les hago notar que viajé solamente con el coronel Suárez, porque él estuvo en el stand en el Congreso y estuvo explicando a todos lo del Atlas y estuvo explicando el detalle. En el minuto 4.15, 4.30, pueden ver en colores la bisectriz que se presentó. Al presentar este atlas y este mapa, hubo la reacción chilena, que fue una reacción media coja porque como no hablaban los idiomas, estaban hablando ellos en castellano y nadie les hacía caso. Pero igual, cuando llegué aquí al Perú de regreso, el ministro de Defensa me llamó y levantando un poco la voz, a lo cual yo le levanté más la voz, ¿no? Me dijo que tenía que ir a presentarme a las Naciones Unidas, retirar el atlas y pedir disculpas. Yo le dije que no lo iba a hacer. Ahí está exactamente, en este momento están viendo en colores, para que no haya dudas, la frontera en forma de bisectriz. Entonces le contesté al ministro que no lo iba a hacer. Tuvimos un intercambio, fue de palabras, y me llegó un documento a lo cual contesté que no se podía en un documento oficial decir que estaban mal las fronteras, que había que poner grados, minutos, segundos. A lo cual simplemente me dieron de baja. Las Naciones Unidas, ante esto, dijeron que tenía que ir el presidente del Perú a pedir disculpas, a retirar el atlas, o tenía que presentarse ante la Haya. En ese momento se había descubierto la fábrica de firma falsa de Toledo.
y sus asesores le aconsejaron que de ninguna manera podía hacer eso porque el pueblo se iba a sublevar. Entonces él fue llevando la posición que tenía ese mapa a las Naciones Unidas. Y ahí aparece el Perú en las Naciones Unidas. Posteriormente, como somos tan malagradecidos y tan miserables, nadie me consultó, nadie me llevó a las Naciones Unidas, ¿no? Y acá viene algo curioso. Los países que se presentan a la Corte de la Haya tienen derecho a poner un juez. Chile puso un juez chileno de su universidad. Sin embargo, el Perú contrató a un francés que en la mitad de las opciones votó contra el Perú. Miren ustedes la miseria moral de estos y por otra parte la inercia de los abogados. No hubo un colegio de abogados del Perú o colegio de abogados de Lima, ni nadie que protestase y que dijese los peruanos somos los que debemos ir. Nuevamente, repito, no era como defensa, el equipo de defensa, sino el Perú y Chile tenían derecho a poner un abogado de cada nacionalidad para que vote junto con los jueces de la Haya. Entonces lo que están viendo ahí es lo que se logró y eso es lo que motivó mi pase al retiro. Ya ven entonces que el pase al retiro es utilizado por los malos gobernantes para arrojar del ejército a los oficiales que les parece que les pueden traer problemas. En mi caso yo ya había cometido varios delitos, entre comillas. Primero, en cuanto asumí el Instituto Geográfico, el ministro de Defensa pretendió que yo coloque a sus parientes en el Instituto Geográfico, a lo cual le dije radicalmente que no. Finalmente, ante sus ruegos, coloqué a alguien que me parece que era hijo ilegítimo de él y que como solo tenía secundaria, sin terminar, quedó de almacenero ganando sueldo mínimo. Conmigo terminó secundaria, etc. Y el segundo, cuando hubo el viaje a la Antártida, se presentó el señor portugués que era asesor personal con una lista de amigos de Toledo que debían viajar en el barco peruano bajo el título de topógrafos y personal de cartografía, lo cual tampoco acepté. Finalmente tengo entendido que viajaron, no recuerdo si por salud o por algún otro motivo. Igual viajaron. Y nuevamente, Toledo, el presidente miserable, está preso y yo estoy simplemente de profesor en San Marcos. Gracias por la atención.